Bueno, espero que estén bien. Les estoy haciendo este video que va a incluir un consejo creo que bastante importante y responde a más de una pregunta que me hacen muchas veces, que no está relacionado directamente con el área técnica, sino más bien cómo puedo hacer para aprender esto mejor, cómo puedo hacer para seguir aprendiendo por mi cuenta, cómo puedo mejorar, cómo puedo lograr sentarme a mirar un video, a leer un texto, un manual y después realmente hacerlo. Bueno, a lo largo de los años tuve literalmente miles de alumnos y después de muchos años, incluso pasados 10 años, algunos siguen en contacto, cada tanto me mandan un correo para preguntarme cómo resolver algo. Para dar un ejemplo práctico, hace un par de meses un exalumno, muy querido por cierto, no lo voy a nombrar por las dudas, me preguntó algo muy puntual, ¿sí? En 3D nosotros usamos un software que se llama Keyshot, entre otros, para hacer los renders y para listas. Y su pregunta fue si podía exportar un video con transparencia. Yo no sabía la respuesta. Si se podía exportar, vamos a corregir, una secuencia de imágenes con transparencia desde el software Keyshot. No sabía la respuesta. Lo que hice fue abrir el Keyshot, fui a los paneles de configuración de render, las ventanas de configuración de render, busqué la opción de poder exportar una animación en secuencia de imágenes y conociendo que algunos formatos de imagen, como por ejemplo PNG, TIFF, permiten guardar el canal alfa, que esto le va a dar una transparencia al render, busqué la lista de formatos a ver si estaban disponibles. Efectivamente, cuando voy a la configuración de la secuencia de imágenes y despliego la lista de formatos, me encuentro por ejemplo con PNG, que es un formato preferido, eso ya es una cuestión personal, y dentro de las propiedades ahí nomás decía exportar con transparencia. Entonces yo no sabía la respuesta, simplemente estaba decidido a que era un problema que se podía resolver, y lo único que tuve que hacer fue dedicar alrededor de 3 minutos a abrir un par de menús. Muchas veces uno está acostumbrado también por cómo funciona el sistema educativo, el sistema laboral, a que siempre es necesario acudir al mentor, al docente, para resolver un problema. Y acá viene otra cuestión, que tiene que ver con que en algún momento, como educador, como profesores, tenemos que dejar que los alumnos intenten resolver algo. Y sí, por supuesto, cuando enviamos un trabajo práctico o cuando tomamos un examen, esas son formas de hacerlo. Mientras tanto, en el medio, por supuesto, sí, los alumnos deberían preguntar, uno tiene la responsabilidad y la obligación de responder cómo resolver algo, pero también hay que dejar un poco sin resolver para que el resolver algo se empieza a volver una capacidad del estudiante. Antes de empezar a dar clases y de trabajar puntualmente con 3D, tuve muchos otros trabajos más bien comunes, digamos. Atendí, por ejemplo, un cibercafé, un videoclub. Trabajé muchos años instalando redes, justo en el boom de los cibercafés, haciendo soporte técnico. Y después hice trabajos más alejados, muchísimo más alejados de la profesión que ya tengo hace un montón de años. Por ejemplo, en la venta de autopartes, la verdad es que no tenía nada de experiencia cuando adquirí el trabajo y al principio iba con mi mentor, digamos, con mi referente, con mi jefe, entre comillas, que en ese momento, y yo le sigo diciendo, es mi padre. That's impossible. Y bueno, como no sabía nada de ventas, cuando algo fallaba, cuando algo no me salía bien, automáticamente lo primero que hacía era teléfono, o si lo tenía al lado, bueno, ¿qué pasa que esta autoparte, esta pieza no la puedo vender? ¿No me la están aceptando? ¿O este cliente no me quiso comprar tal parte que está más barata que otra? ¿Qué pasa? ¿Qué hice mal? ¿Cómo lo soluciono? Y por ahí él me daba una respuesta que era, vos tenés que explicarle al cliente esto, ¿sí? Mostrarle esto, que vea esto y compararlo con esta otra cosa. Y
yo ya tenía el material, ya lo había visto, hasta ya lo había analizado y pensaba, bueno, pero si lo hubiera... ¿Cómo no se me ocurrió antes? Si le hubiera dedicado 5 minutos a pensarlo un poco, hubiera llegado casi a la misma conclusión o hasta la misma. Y ese comportamiento que uno tiene de encontrarse con una dificultad y automáticamente sentir la necesidad de ir a consultar a un superior o a un profesor o a un jefe, a un supervisor, está relacionado con un condicionamiento humano muy estudiado que se llama impotencia aprendida. No es una condición, no es una enfermedad, digamos, es una condición por la forma en la que funciona nuestro cerebro y depende de cómo haya sido nuestra educación en algunos puntos muy importantes de nuestra formación en el primario, en el secundario, incluso nuestros padres, nuestra familia y nuestro entorno en general. Vamos a tener cierto nivel de impotencia aprendida. Tal vez en muchas áreas de nuestra vida, por ahí en algunos lugares puntuales, en algunas tareas puntuales. Y hay que saber que eso existe, de qué se trata y cómo nos afecta para superarnos. En este caso estoy hablando de estudiar, ¿no? Por ejemplo, de aprender algo nuevo, de aprobar un examen y de autosuperarse. Los músicos, por ejemplo, cuando aprenden a tocar la guitarra, al principio tienen que mirar la posición de los dedos de una mano, los dedos de la otra mano. Y cuando se quiere lograr una escala se empieza a repetir a cierta velocidad, se empieza despacio, se repite una vez, se cometen errores, se vuelve a repetir. Eventualmente los errores empiezan a desaparecer y la repetición permite ejecutarlo cada vez más rápido. Con el tiempo ni siquiera es necesario volver a mirar la guitarra ni las manos. Los primeros experimentos que realizaron los psicólogos para probar esta teoría de la impotencia aprendida fueron terribles. Los realizaban en perros. Y lo que hacían era un grupo de perros, digamos, sujetos de estudios, los obligaban a sufrir un castigo. No voy a detallar en este momento, es algo que se puede investigar, aparte me parece terrible personalmente. Y a otro grupo les ponían en el lugar en donde estaban los perros una palanca mediante la cual si presionaban esa palanca, si tiraban de la palanca, podían evitar que se los castigara. Al primer grupo, que no se le daba la oportunidad de defenderse, aprendió que las cosas eran así. Y luego se juntaron a los dos grupos. Entonces en los dos grupos estaban los perros que podían mover la palanca para evitar que fueran castigados y el otro grupo, que ahora también podía mover la palanca para evitar que fueran castigados, no lo hacía. Aceptaban el castigo, o sea, esa incomodidad, como algo natural, como algo normal. Entonces se les mostraba a estos perros que bajando la palanca podían evitar el castigo. Y aún así no lo hacían. Se determinó que la solución para invertir esta situación, que se llama impotencia aprendida, era mostrarles paso a paso, de hecho literalmente hacerles mover la pata para bajar la palanca y evitar el castigo. Y esta circunstancia, esta condición que se llama impotencia aprendida, que en algunas personas, en algunos animales, tiene distintos niveles, y esto nos pasa a todos a cierto nivel, aunque sea uno muy mínimo o uno extremo, nos evita a veces poder avanzar, poder autosuperarnos. Por ejemplo, en los experimentos más documentados, a un grupo de personas se les puso a resolver problemas mentalmente exigentes, cosas de matemática y problemas de lógica, mientras había un sonido molesto en la habitación. Y a un grupo de personas se les indicó que un botón que había por ahí permitía detener ese sonido. Y al otro grupo de personas, con el botón y todo ahí, no se les indicó nada. Absolutamente nada. Simplemente se los puso a trabajar. Las personas que estaban resolviendo estos problemas y sabían que podían detener ese sonido, rara vez lo detuvieron. Continuaron el trabajo con el ruido molesto de fondo
y de alguna forma lograron bloquearlo y continuar con el trabajo. El rendimiento del grupo que sabía que podía detener el sonido, incluso sin haberlo detenido, fue muchísimo mejor que el grupo de personas a la cual no se le dio la posibilidad de resolver ese problema, de detener ese sonido. Cuando uno no sabe y no está al tanto de que tiene el control de la situación y de que tiene el poder de cambiar algunas cosas, simplemente ni siquiera lo intenta. Y cuando uno está tan acostumbrado a esto, y surge un inconveniente, uno intenta evitar ese problema, esa situación incómoda, esquivándola o la enfrenta de forma negativa. Y eso a veces nos lleva, por ejemplo, a evitar un trabajo, a no terminarlo, yendo para el lado académico, por ahí a veces a directamente no presentarse un examen, a no rendirlo, a discutir con el docente. Pero lo cierto es que si uno está al tanto de que basta con estudiar en el área académica, basta con estudiar para poder resolver un problema, y es consciente de que realmente se puede hacer, y que si uno cree que no se puede hacer, es por esta condición, que se llama impotencia aprendida. Y es algo que uno trae de situaciones anteriores, o de formas de enseñar que tuvo algún otro docente, o en la vida cotidiana, cosas que nos han pasado. Aprendí sobre la existencia de la impotencia aprendida hace muchos años, pero muchos años, y había decidido qué quería enseñar y qué quería enseñar. Puntualmente algo que había querido aprender académicamente y por todos lados que busqué, con los recursos que tenía en mi momento, no existía. No existía en el país en donde aprender 3D y lograr un nivel que me permitiera trabajar de 3D. Y en general, a mí siempre me gustó enseñar. Todo lo que alguna vez practiqué en mi vida, a nivel laboral, lo terminé enseñando. Soporte técnico, instalación de redes, reparación de cosas en general, un handyman, digamos. Cómo arreglar una bicicleta, ensamblar una bicicleta. Todo en algún punto de mi vida lo terminé enseñando. Y 3D es algo que me gustó tanto y me sigue gustando tanto a nivel académico que me encanta enseñarlo. Hace varios años, cuando tuve la oportunidad de empezar a acercarme a otros docentes del área, me decían que lo que yo quería enseñar no se podía enseñar, que no era posible lograr que los alumnos llegaran al nivel que yo esperaba, al nivel que esperaba llegar yo y al nivel que esperaba que llegaran los alumnos. Y me decían que todo lo que se podía hacer en un cuatrimestre, en 4 meses de 3D, era esto. Esta era la máxima expresión de 3D que un alumno podía lograr en ese tiempo. Lo cierto es que yo no estuve de acuerdo, nunca estuve de acuerdo. Y siempre pienso que se puede hacer más, incluso más de lo que se logra. Un par de años más tarde tuve la oportunidad de encargarme de los contenidos y de dar la materia, y los resultados dieron un giro completo de 360 grados, aunque creo que ya di varios más. La práctica es muy importante para el área de 3D. En 3D se puede practicar mucho por repetición. Las herramientas de 3D se aprenden por repetición. Y básicamente es comparable a la memoria motriz.
en donde, por ejemplo, yo tomo una clase de guitarra un lunes, aprendo 4, 5 acordes y los tengo que repetir todos los días, la cantidad de veces que pueda, que tenga disponible. Cuanto más veces lo repita, voy a recordar mejor esos acordes, me va a ser más fácil ubicar la mano en la posición correcta, voy a empezar a obtener cierta flexibilidad en los tendones, en los músculos. Pero, si yo voy a la primera clase, me aprendo 4 o 5 acordes, me los enseñan, mejor dicho, y después no saco la guitarra de la funda hasta la próxima clase, en realidad no estuve haciendo mi parte del trabajo para aprender. Practicar mediante repetición. En 3D pasa exactamente lo mismo. Si uno empieza a practicar las herramientas repitiendo un ejercicio, cuando tenga que pasar a otra figura, ya va a tener cierta otra velocidad, ya va a recordar mejor dónde está la herramienta y en dónde posiblemente se puede aplicar. Hay algunas carreras o algunas profesiones en donde uno ya sabe que si quiere ser diseñador gráfico tiene que estudiar diseño gráfico, si uno quiere ser médico tiene que estudiar medicina, o para ser abogado hay que estudiar abogacía. Pero hay otra cantidad de carreras y de profesiones, incluso dentro de esas carreras que mencioné, ciertas áreas o herramientas en donde el desafío es llegar a un resultado con un camino propio. Es decir, resolver las cosas por uno mismo, ¿sí? Por cuenta propia. Y ese es el mayor desafío, en donde uno aprende las herramientas, las repite, y luego llega el momento de un examen, y esa repetición lo pone uno a prueba para ver si se puede resolver un problema conociendo las herramientas. Lo más probable es que si se haya practicado lo suficiente, ese problema se pueda resolver. Y eso va a pasar después a nivel profesional. A nivel profesional uno está siempre en el área 3D resolviendo algo nuevo. Es muy raro que uno haga todos los días lo mismo en 3D. Por lo menos cuando trabaja de forma independiente. Y lo que sucede con toda esta historia de la impotencia aprendida y de que a nuestro cerebro le cuesta pensar y resolver problemas, es, insisto, la tarea más difícil que tiene nuestra mente. Uno quiere que otro tome el control. Uno siente esa necesidad de pasarle la bola a otro. Bueno, ¿cómo puedo hacer para resolver esto? ¿No me dirías dónde está tal herramienta? Sin embargo, todos tenemos la herramienta adelante nuestro. En realidad, más que adelante, en nosotros. Y es simplemente experimentar, sentarse unos segundos y hacer alguna prueba, a ver si lo que estoy buscando está en algún lado. Cuando se enfrenten a un problema y piensen que hay problemas que no se pueden resolver y otros que sí, y hay que aceptar lo que no se puede cambiar y tener la sabiduría para cambiar lo que sí se puede cambiar, en realidad estaría bueno que se inclinen más a pensar que más cosas de las que uno cree se pueden resolver. Así que mucha suerte con eso. Y por último, a practicar.